Bueno, un saludo a todos, a la doctora Rielka Miranda, siempre un gusto y un placer estar con usted, al doctor Javier Ponce y a todos los que nos acompañan esta mañana de hoy por UP Latinoamérica. A continuación vamos a hablar de un tema que es bastante sencillo, de hecho esta va a ser una charla bastante corta, yo creo que más corta de la habitual, a propósito de una conversación con el doctor Javier Ponce sobre un caso de fracturas costales y bueno, donde casualmente comentamos la utilidad que tiene el ultrasonido en este tipo de casos, que muchas veces la subestimamos cuando hay ciencia que lo valida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que ya hemos mencionado, que es precisamente el ultrasonido en fracturas costales. Entonces, bueno, como bien comentábamos hace un rato, el ultrasonido es una excelente modalidad imagenológica para lo que es el estudio de los arcos costales y la identificación de fracturas, ya sea fracturas por trauma, por estrés, así como a su vez de complicaciones relacionadas con las mismas. ¿Okay? Cuando hay compromiso de la pared costal o del componente muscular costal, como son los hematomas, cuando hay alteración ya a nivel de lo que es el componente pulmonar, como es el neumotórax, como es el hemotórax, a nivel del componente cardíaco, como es el hemopericardio. Si ha habido un norte, creo, desde la creación del grupo de UPEL Latinoamérica, es precisamente hablar de las bondades que el ultrasonido tiene en todo este tipo de casos y bueno, acá en lo que es la parte de las fracturas costales, por supuesto que el ultrasonido tiene un papel y de hecho es algo sumamente sencillo de hacer. Es mucho menos complejo que otras cosas que hacen muchos de los compañeros del grupo, como lo es la ecocardiografía, como lo es la evaluación diafragmática. Así que esto básicamente va a ser un paseo por el parque, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense, bueno, primero a manera de recordar lo que es la anatomía costal, acá nosotros tenemos nuestro arco costal, vamos a tener los músculos intercostales entre cada costilla, tenemos el paquete vasculonervioso a nivel costal que pasa por debajo de cada costilla, algo que es de gran importancia a la hora de hacer procedimientos invasivos a nivel torácico, como lo es la inserción de tubos de toras para hacer toracocentesis. Y no olvidar que, bueno, principalmente la función de esa jaula torácica, de esas costillas con sus articulaciones correspondientes, es la de básicamente proteger lo que es el componente cardiopulmonar. ¿Ok? Y a su vez también debemos tener en cuenta que cuando hay un traumatismo torácico, si hay un compromiso costal significativo, lógicamente debe partir la duda de si hay alguna afección a nivel de lo que es el componente pleuropulmonar como cardíaco. ¿Ok? Aquí específicamente vamos a hablar de fracturas costales, pero está esa íntima relación, por supuesto, cuando tomamos en cuenta lo que es la parte de la anatomía torácica. Entonces, ¿qué técnica debo seguir para visualizar los arcos costales por ultrasonido? Principalmente seguir el contorno natural de la cortical costal. O sea, básicamente yo voy a irme con el hueso. Yo voy a ir siguiendo esa línea hiperecogénica cortical y verificar que no tenga alteraciones. O sea, que se siga manteniendo como una línea, que el componente eh, alrededor del hueso, el componente de partes blandas circunvecino a hueso se mantenga en las mismas características, el componente periosteal, y diferenciar adecuadamente la articulación esternocostal. Esto sí es bien importante porque muchas veces puede haber angulaciones entre lo que es la unión de la costilla con la articulación esternocostal, que en algunos casos, si no se tiene el conocimiento adecuado de esto, que es algo sumamente sencillo, pero que a veces no lo tomamos en cuenta, puede darse la duda o la confusión de que estemos frente a una fractura costal. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a lo que es la anatomía sonográfica. Fíjense, acá nosotros tenemos un video en el cual nos demuestra, acá podemos ver la articulación esternocostal, fíjense que es más hipoecogénica, homogénea y que yo acá diviso perfectamente mi pleura. Y acá en esta parte, esto que vemos aquí es precisamente la cortical.
de esa costilla. Fíjense cómo se expresa, como una línea hiperecogénica homogénea. Obviamente hay artefactos posteriores que impiden una valoración adecuada a nivel pulmonar. Esto, por supuesto, siguiendo el eje longitudinal del hueso. Y fíjense que aquí yo tengo el componente circunvecino a esa costilla, que es uniforme. No vemos ninguna alteración del ecopatrón. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ok? La angulación que se puede dar en la articulación esternocostal, que puede llevarnos a pensar falsamente en la orientación diagnóstica de una fractura. Y bueno, podemos ver, una vez tomado en cuenta lo que hemos mencionado previamente, lo que es el componente principal, pues a nivel ultrasonográfico, de lo que es la costilla y la articulación esternocostal. Entonces, ¿cómo podemos identificar una fractura costal por ultrasonido? Sumamente sencillo, como hablamos. ¿Qué es lo que yo me voy a fijar de primero? Que haya una disrupción cortical focal. O sea, yo pierdo esa línea continua que me representa ese hueso, que me representa esa cortical de esa costilla. Y a su vez, de manera complementaria, ya que el signo principal es precisamente la disrupción cortical focal, pero repitiendo, de manera complementaria, también observar si hay presencia de cambios perilesionales. Un tórax, independientemente de que si estamos hablando de sus caras anterior, posterior, lateral, se puede hacer muy grande cuando nosotros estamos haciendo una evaluación por ultrasonido. Entonces, precisamente en este caso es bien, bien importante recordar que nunca debemos olvidar en este tipo de casos lo que es el punto de dolor. Muchas veces con la finalidad de acentuar la atención y la valoración, lo ideal en la medida de lo posible es decirle al paciente, a pesar de que en paciente pediátrico a veces es difícil, decirle que por favor se señale en el área del pecho donde más le duele y justamente hacer énfasis en esa área. Si no, pues inevitablemente nos tocará explorar de arco costal en arco costal, pero por supuesto que va a ser más tedioso, va a ser más laborioso. Entonces, muchas veces en este tipo de casos, cuando hay una buena identificación de lo que es el punto de dolor, tú puedes partir de ese arco costal y por supuesto los que están superiores e inferiores al punto de máximo dolor en la pared torácica. Pero esto, lo que es el punto de dolor, nos va a facilitar muchísimo la vida cuando estamos explorando trauma en pared costal o cuando tenemos sospechas de fracturas costales. Entonces, nuevamente, no olvidar elementos a tener en cuenta: la disrupción cortical focal, ver si hay o no presencia de cambios pericorticales y no olvidar iniciar en el punto de dolor. Eso es las reglas de oro para poder distinguir una fractura costal, que son cosas sumamente sencillas y bueno, de hecho son elementos propios de toda valoración ultrasonográfica cuando hay dolor. Uno lo que más le interesa, no solamente buscando fracturas de costillas, sino en todo. Cuando hay dolor, tú quieres partir, tú quieres hacer énfasis, tú quieres meter la lupa precisamente en ese punto de máximo dolor. Entonces, ¿cómo se ve una fractura costal? Bueno, aquí tenemos una. A ver. Eso es, fíjense. Aquí yo tengo la cortical. Fíjense como aquí hay una disrupción. Yo perdí la continuidad de ese hueso. Fíjense cómo viene mi cortical acá. Acá hay un punto de quiebre y aquí está el resto de mi cortical. Vemos que en este caso, que por supuesto es bastante evidente esa disrupción, si yo me voy a lo que es la valoración o la exploración de los planos pericorticales, hay un discreto edema de esos planos blandos de la pared costal. ¿Okay? No estamos viendo hematomas, no se observan otros elementos asociados salvo los descritos, pero precisamente partiendo de esta premisa, pues no hay que, no hay que hacer despliegue de muchos recursos para la identificación de la fractura. Además que las costillas por lo general son de fácil acceso, ya que el panículo adiposo
es escaso, casi nulo en una buena parte de los casos en pacientes pediátricos. Pero fíjense, esta es la imagen que tenemos que llevarnos. Esto es la digna representante de una fractura costal. Y como pueden ver, es algo que no es complejo. La fractura, de hecho, es fácil de identificar. Muchas veces lo difícil es llegar a ella. Entonces, recordando lo que habíamos discutido en láminas anteriores, partir del punto de dolor ayuda muchísimo en ese sentido. Ya sabiendo dónde tengo que buscar, el conseguir lo que tengo que buscar es sencillo. ¿Cuál es el principal signo de alarma a tomar en cuenta en este escenario? Nosotros tenemos un paciente con un trauma costal y si ese trauma ha generado una fractura, por supuesto que va a haber dolor. Ya hemos visto la relación que tiene el paquete vasculonervioso costal con la costilla en sí, entonces por supuesto muchas veces va a haber neuropatía asociada, muchas veces va a haber lesión, ya sea por trauma directo o por compresión extrínseca por edema de lo que es el nervio intercostal y esto va a desencadenar un dolor que es bastante horrible. ¿Ok? Y si bien el dolor es algo que siempre va a estar presente, lo que principalmente nos va a preocupar en estos escenarios es la presencia de disnea. Nosotros estamos ante un caso donde estamos valorando a un paciente con un trauma torácico y estamos haciendo identificación de una fractura costal, entonces, bueno, ya sabemos que tenemos que ir más allá. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar en ese más allá? Precisamente si hay la presencia de un hemotórax, si hay la presencia de un neumotórax o la combinación de los mismos, un hemoneumotórax. Eh, Partiendo de esto, lógicamente, una vez que identificamos nuestra fractura costal, bueno, tratar de hacer una valoración ya de los planos pleuropulmonares propiamente dichos, buscar signos de contusión pulmonar, verificar si hay líquido en el seno costodiafragmático correspondiente o ipsilateral a la lesión, ver mi punto PLAPS, buscar la presencia de punto pulmonar para descarte de neumotora, que es el mi barrido en modo M, las cosas que conocemos. ¿Okay? Eh, ya de hecho acá en el canal hemos discutido bastante, hay bastantes videos colgados acerca de lo que es semiología ecográfica pulmonar. Esto, el comentarlo es para que tengamos presente y nos llevemos que yo tengo un paciente con una fractura costal, es un paciente que por supuesto que va a tener dolor, pero si vemos que hay una disnea franca, bueno, pensemos en esa pleura de ese pulmón, hagamos una extensión de lo que es esa valoración con la finalidad de constatar si hay indemnidad o no también del componente pleuropulmonar correspondiente a ese hemitórax que está afectado. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de las fracturas costales por ultrasonido? Bueno, ya una vez que hemos discutido lo referente a esto, podemos comentar o resaltar que las fracturas costales son la consecuencia más frecuente derivada del trauma torácico y esto importantísimo, la radiografía solo detecta hasta un 50% de los casos independientemente de las proyecciones. Muchas veces nosotros en la práctica diaria no vemos una fractura costal en una rayos X de tórax con una proyección posterior anterior y nos quedamos tranquilos. Muchas veces hay otros colegas que son más acuciosos y te pueden pedir proyecciones laterales, te pueden pedir proyecciones oblicuas y sin embargo en la mitad de los casos no vamos a observar esto. Entonces, si partimos de allí, debemos tomar en cuenta que el ultrasonido tiene una sensibilidad de casi el 90% y una especificidad de casi el 100% en el diagnóstico en relación a la tomografía y que por supuesto es mucho superior, muy superior, perdón, a la de la radiografía. Entonces incorporemos el ultrasonido. Nos va a permitir hacer más diagnósticos de fracturas costales que la radiografía de tórax. El único punto débil en este tipo de casos es la numeración exacta de la costilla afectada. Y esto, por supuesto, es por las limitaciones de la resolución espacial propia del ultrasonido. Pero estás identificando la fractura, que es lo que te interesa. Y además de identificar la fractura, tú estás verificando si hay alguna alteración de lo que es el componente pleuropulmonar e incluso del componente cardíaco en relación con esa fractura que tú estás diagnosticando. ¿Ok?
Y bueno, eso es precisamente lo que me expresa esto que habíamos colocado acá, que es la posibilidad de evaluar las complicaciones cardiopulmonares asociadas a la fractura costal. Entonces, sin más que decir, como les había comentado, esto era algo breve, conciso, violento, algo que podemos hacer todos con facilidad en nuestros consultorios. Acá lo más importante, diría yo, es partir de un punto exacto de dolor en ese tórax con el paciente. Entonces vamos a lo mismo. Es el ultrasonido complementando el examen físico y el interrogatorio previo que le hemos realizado al paciente con la finalidad de identificar la patología. Entonces, agradeciendo su atención, esperando que esta pequeña charla sea del agrado de ustedes. Muchísimas gracias.